Los enfoques diferenciales hacen alusión a esa diversidad, a ese método de análisis que toma en cuenta las inequidades de la población para brindar una atención integral. Entonces, si hablamos de esas reformas a la educación, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta estos enfoques diferenciales, que se dividen en discapacidad, género, niños y niñas y adolescentes, orientación sexual y pertenencia étnica. Entonces, que nos quede claro que cuando hablemos del concepto de inclusión, no es solo las personas con discapacidad o con alguna necesidad educativa, sino todas aquellas situaciones que se hacen diferentes y que de alguna manera tienen derecho a ser incluidos en la sociedad. Hablamos entonces a partir de lo anterior que la educación necesita de 4 grandes reformas, que son la inversión en educación, la educación inicial, educación de docentes, transformación curricular y garantizar el derecho a la educación superior. En cuanto a inversión en educación, es obvio que en la educación hace falta inyectar más capital para que se refuercen muchos sistemas que están un poco caídos y que de no hacerlo la educación se vería aún más con más baja calidad. Cuando se habla de educación inicial, analizamos la diferencia que hay entre educación inicial de niños de la zona rural con los niños de la zona urbana, ya que los niños de la zona urbana tienen más garantías de tener educación formal, mientras que los de la zona rural no. Muchos niños de la zona rural no llegan a la educación formal por dificultades, por falta de recursos, por falta de infraestructura, porque no se le asegura una educación formal adecuada. Educación de docentes. Debemos ser conscientes que hay muchas cosas que se deben cambiar en los docentes. Así como hay docentes comprometidos, hay docentes que no lo están y que esto perjudica el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Si nosotros no estamos capacitados para desarrollar competencias, mucho menos lo vamos a hacer en jóvenes de la actualidad. Transformación curricular. Un joven no debe estar mirando 15 asignaturas y comprometiéndose con los trabajos de cada una de ellas, sino comprometiéndose a desarrollar competencias argumentativas, analíticas, propositivas, a crear, a innovar, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos en llevar al pie de la letra lo que es el currículo, pero es necesario transformarlo a favor de lo que de verdad los estudiantes necesitan. Y la última gran reforma es garantizar el derecho a la educación. Son muchos estudiantes que se gradúan de 11 y no acceden a la educación superior. ¿Por qué? Por falta de oportunidades, porque la educación superior no ha sido totalmente gratuita y por lo tanto muchos se quedan con las ganas de seguir y de continuar sus estudios. A partir de eso, entonces vamos a examinar las reformas que se han llevado a cabo. En el artículo 2 nos habla del servicio educativo y nos dice: no hay infraestructura adecuada en Colombia y se constituye en un pretexto para no incluir. Se debe exigir el cumplimiento de instalaciones apropiadas en donde se brinde el servicio educativo independientemente de que sea privado o público. Se debe fortalecer el servicio educativo brindado en las zonas rurales de tal manera que se cuente con material tecnológico que asegure la inclusión eficaz para estudiantes con necesidades educativas especiales, y no solo con ellos, sino con otros tipos de estudiantes que tienen talentos excepcionales y necesitan crear nuevos espacios que los motive a potenciar esas capacidades. Entonces, en este aspecto, la reforma se hace en la idea de que se debe fortalecer la infraestructura en la zona rural y que esto no debe ser un pretexto para no incluir. El artículo 4 nos habla de calidad y cumplimiento del servicio. Sabemos que si no se le inyecta capital económico a la educación, no va a haber calidad.
Aquí nos dice que corresponde al Estado, a la sociedad, a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la nación y de las entidades territoriales garantizar su cubrimiento. Se ha dejado que la calidad se maneje por los entes territoriales, lo que se ha visto un poco desordenado. No hay vigilancia de estos asuntos, por lo tanto la calidad cada vez va más hacia abajo, ¿sí? Cuando hay calidad educativa, según el cuadro que estamos mirando aquí, Alice Peña nos dice que la calidad educativa tiene que ver con la cultura ciudadana y su participación, que tiene que ver con la educación cuando ésta le ha puesto a un desarrollo, a una identidad, a una originalidad del ser humano, y estamos hablando de educación ética y moral. La educación contribuye a sentir y pensar la realidad desde el lugar que ocupamos. Habla de nuestro contexto, a analizar nuestro contexto y actuar en él. Y también cuando se fortalece de todos los procesos tecnológicos como es las TIC, las TAC y la construcción del conocimiento. Entonces miren que esto es lo que genera calidad educativa. Y claro que es responsabilidad de todos, pero si no se brindan las herramientas necesarias, nunca va a haber calidad. En cuanto a los fines de educación, una de las reformas que se hace a un fin de la educación, que nos habla de que debe haber educación en valores, en justicia social, en emocional, en el respeto. Este es uno de los fines de educación que lo hemos dejado un poco abandonado, pero que es muy necesario retomarlo, ya que se ha dejado de lado la formación en valores éticos y morales. Se está dando prioridad a asignaturas que cubran el 80% de los horarios, pero nos estamos olvidando de que la educación en valores es fundamental y se debe dar prioridad, ya que Colombia necesita mucha educación emocional, mucha educación moral, mucha autoestima, y esto se da a través de la educación. Otro de los fines nos habla de que debemos fomentar el cuidado del medio ambiente. Bueno, la reforma de aquí es, si debemos fomentar, debemos propiciar proyectos de participación de los niños, niñas y jóvenes en estos tipos de proyectos, para que ellos se enfoquen, para que ellos desarrollen sus capacidades, y si no tienen capacidades para unas cosas, pues van a tener capacidad para otros, para la pintura, para la creación. A veces las personas incluyentes son quienes más aportan al desarrollo de proyectos que las personas que tenemos nuestras capacidades normales. La familia. Este artículo nos habla de que la familia debe participar en el consejo directivo. Pues bien, debe participar, pero entonces se le debe dar la oportunidad de que un miembro de la familia de algún estudiante con alguna discapacidad o con alguna diferencia, ¿sí?, se sienta comprometido en participar de las decisiones del colegio, ya que de esta manera va a vigilar que esos derechos de su hijo o de su hija, quien ha sido incluido, se cumplan. De esta manera se va a asegurar la calidad de ese servicio, porque estará ahí exigiendo y participando de las decisiones. El derecho a la educación. Como ya lo habíamos mencionado, esta es una de las grandes reformas que se deben hacer a la educación, y es que se debe acelerar ese derecho a la educación superior. Muchos de los niños que son incluidos, solo el 1% llega a la educación superior. ¿Y qué está pasando aquí? Es por el simple hecho de que no les estamos brindando las condiciones necesarias para que ellos cumplan todos sus niveles escolares y lleguen a la educación superior. Entonces se deben propiciar los espacios para que estas personas lleguen a la educación superior, y no solo ellas, sino todos aquellos que desean llegar y no han podido. Esta educación debe ser totalmente gratuita. En cuanto a las áreas obligatorias y fundamentales, aquí la reforma que le hacemos es que el PI, que las diferentes instituciones, debe reformarse de tal manera que se incluyan dentro de las áreas obligatorias la lengua de señas, y que la educación religiosa y ética se conformen en una sola área obligatoria.
Es fundamental la educación ética y religiosa. Como ya lo mencionamos anteriormente, se necesita mucho de formación ética y moral. Implementar la lengua de señas es fundamental. Son muchos los estudiantes que llegan, a quienes nosotros debemos saber llegarles. Y tanto los estudiantes, sus compañeros, como los docentes deben tener en sus conocimientos el uso de la lengua de señas. Las aulas especializadas. Se debe de cambiar esa conceptualización de aulas especializadas, porque esto se ha creído todo el tiempo de que son aulas solamente para personas con alguna situación o con alguna necesidad educativa. Es necesario cambiar este concepto por el de espacios de apoyo, donde de verdad sea un espacio donde todos los compañeros se apoyen y se fortalezcan habilidades de los unos a los otros. Regulación del currículum. Si hablamos de que debe haber una transformación al inicio y hablábamos de la transformación del currículum, esta transformación debe tener en cuenta que es diferente hablar de una escuela para todos y todas a hablar de una escuela inclusiva. Cuando se habla de una escuela inclusiva, el currículum hace posible que todos los niños aprendan juntos. El currículum busca el éxito escolar para todos, considera diversidad como un valor educativo, cuenta con un profesorado preparado, garantiza el acceso al currículum común, pero a la vez diferencia de aquí hay algo muy importante. Podemos tener un currículum común, pero también diferenciado, es decir, que se adapte a las necesidades de los estudiantes, que se adapte a proyectarlos, a forjar en ellos actividades que los hagan fortalecer muchas más capacidades de las que ellos poseen. Entonces, desde ahí el currículum debe ser mucho más flexible y no pretender cumplir con tantos requisitos de asignaturas, sino crear potencialidades propositivas, argumentativas, como ya se lo había dicho anteriormente. Si cambia el currículum, debe cambiar el plan de estudios. El plan de estudios, cuando tenemos una población incluyente, debe ser muy flexible y debe modificarse a tal punto de que debemos asegurarnos de que el conocimiento haya llegado a estos estudiantes. Lo que nos dice aquí es que el plan de estudio debe modificarse, y si se modifica la estructura del currículo y el PI de una institución, haciendo que este último sea de carácter común y a la vez diferenciado con estrategias metodológicas flexibles. Si no puedo usar las mismas estrategias cuando tengo una población incluyente, debo fortalecerlas aún más, y a partir de esas fortalezas que yo haga en la metodología, es como aprenden los demás estudiantes. Finalmente, tenemos aquí unas 5 claves de la educación inclusiva que debemos tenerlas en cuenta para un cambio en cada institución. Primero, reconocer que todos los niños pueden aprender. Eso es lo primero que debemos meternos en la cabecita. Todos los niños todos los niños pueden aprender, y no debemos enfrascarnos en otra idea. Debemos armar la metodología para lograr que sea así. Habilitar estructuras, sistemas y métodos educativos para atender las necesidades de todos los niños. Se refiere al currículum, al PI, a los planes de estudio, que se deben habilitar, se deben reestructurar para mejorar la atención a la población inclusiva. Respetar y valorar las diferencias entre niños relativas a la edad, el género, la discapacidad, la etnia, etc. Se deben respetar estas diferencias, y para poder respetar estas diferencias, la educación en valores es muy básica en la educación. Se está olvidando y se está dejando atrás. Esta educación debe ser fundamental y debe asignarse como un área fundamental entre la religión, la ética. Tercer punto, entender que forma parte de una estrategia más amplia para promover una sociedad inclusiva. La sociedad inclusiva hace parte de la sociedad y por lo tanto debemos tenerla en cuenta, debemos hacer que ella participe, debemos lograr que a través de ello se logre una transformación, se visualice la capacidad que se tiene para poder actuar.
Y por último tenemos que debemos involucrarnos sabiendo que es un proceso dinámico en el cual todos debemos ir evolucionando. Debemos romper esos esquemas de que ya la educación inclusiva es un problema, sino que debemos crear las capacidades para poder afrontar y aprender de ese proceso. Muchas gracias.